aproximadamente a esta hora que tuvimos una conversación con dos periodistas, con Daniel Díaz Vizzi, está en el Vaticano, y con Gabriel Ventasgal, que además de periodista, sabemos, y lo demuestra en cada conversación, es experto en terrorismo islámico, en Medio Oriente, a propósito de la visita del Papa Francisco a Irak, histórica visita del Papa Francisco a Irak. Hay algunos elementos que quedaron por fuera de la conversación y son esos elementos los que queremos aclarar, terminar con nuestro próximo invitado. A esta hora me refiero a José Levi, quien es corresponsal internacional principal y corresponsal jefe en el Medio Oriente de CNN en español. Tiene además su podcast Desafíos Globales. José Levi, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Hola, Armán. Muy buenos días. José, ¿por qué esta visita del Papa? ¿Por qué esta visita del Papa ahora, en medio de la pandemia, en medio de esta tensión que se vive en la región? Sí, realmente estamos hablando de la primera visita que va a realizar el Papa Francisco después de 15 meses de precisamente por la pandemia no haber salido de Italia. Pero esta era para él una asignatura pendiente. Ya en el pasado había intentado llegar a Irak, pero precisamente el comienzo de la pandemia lo impidió. Ya inclusive en la gran peregrinación del año 2000, el anterior Papa Juan Pablo II intentó llegar a Irak, pero entonces el dictador, el presidente Saddam Hussein, lo impidió. Y ahora el Papa dice, a pesar de las dificultades, a pesar de los desafíos que esto representa a nivel de seguridad, a pesar también de que continúa la pandemia, incluso han aumentado los contagios en el interior de Irak, el Papa decide viajar. Dentro de menos de media hora va a llegar a Bagdad, va a ser recibido con todos los honores por el primer ministro. Posteriormente se trasladará a la residencia presidencial. Hoy estará también en la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación, que es donde hace poco más de una década ocurrió una verdadera masacre realizada por ISIS o por el Al-Qaeda entonces. Y entonces todo esto él quiere marcarlo, quiere, Román, el expresar su consuelo, su solidaridad con ese sufrido pueblo cristiano en el interior de Irak, que el número de personas sigue diezmándose. Hablamos de que hace 2 décadas se calcula que había 1,5 millones de personas, ahora quizás es una quinta parte, se considera que es tan solo el 1% de la población de Irak, pero a pesar de eso, para Francisco es enormemente importante porque también estamos hablando de un lugar clave para el acercamiento interreligioso. Él va a visitar, se va a transformar en el primer papa de la historia que llega a la ciudad bíblica de Ur, donde habría nacido el patriarca bíblico Abraham, que significa el padre común de musulmanes, judíos, cristianos. Entonces, lo que dice claramente Francisco es que si tenemos un padre común es porque somos hermanos. Román. José Levi con nosotros. José, de ese pueblo cristiano diezmado, minimizado, quiero hablar. El Papa Francisco seguramente tendrá alrededor suyo toda la seguridad posible. Se habla de traslados en helicópteros, del uso en algunos sitios, sí, en otros no, del papamóvil, de reuniones muy cortas de 30 minutos, de una agenda que no se conoce del todo, que no se conoce enteramente, pero de esos cristianos quiero hablar, de esos cristianos que hoy son minoría, que hoy son perseguidos. ¿Qué va a pasar cuando el Papa Francisco se vaya? ¿Qué será de la seguridad y de la vida de esos cristianos cuando queden? Sí, bueno, por un lado, él espera, Francisco, que realmente su presencia en Irak, a pesar de las dificultades, a pesar de los riesgos, a pesar de que muchos destacan la valentía de Francisco, que a pesar de las dificultades, él decide estar donde se le necesita, que de alguna forma esto cree una concienciación, permita también el reforzar puentes claves. Por ejemplo, mañana se va a reunir en Najaf, en una ciudad santa para los musulmanes chiitas, con uno de los líderes centrales de esta corriente central islámica, el gran ayatollah Ali Sistani. Entonces, él confía que al
destacar esa necesidad de unidad, esto haga que los cristianos se puedan sentir de alguna manera más seguros. Estamos hablando de un país donde han sufrido enormemente, sobre todo en los últimos años. En el 2014, por ejemplo, comenzó en la ciudad de Mosul, que será visitada por Francisco pasado mañana. Ahí fue autoproclamado el califato islámico de los terroristas de ISIS. Fue un verdadero infierno para la comunidad cristiana, que tenía opciones especialmente terribles, ya sea huir, convertirse o morir. Entonces, todo esto es una realidad dantesca que ha vivido la comunidad cristiana. Ahora se espera que pueda haber un futuro distinto, y Francisco también confía que quizás con su llegada pueda esto mejorar el ambiente y mejorar la situación de los cristianos en estas tierras bíblicas, al fin y al cabo. Román. José, de lo que se conoce de la agenda del Papa Francisco, ¿qué le parece lo más destacado, lo más interesante, lo que debemos esperar? Bueno, tenemos hoy, se va a destacar esta reunión que va a tener también con clérigos en la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación, que es donde ocurrió esta masacre hace 11 años, donde murieron más de medio centenar de personas. Entonces ahí va a honrar a los mártires que hubo, que perdieron la vida en esa acción terrorista terrible que se prolongó durante 4 horas y de la cual, como digo, se responsabilizó el así llamado entonces Estado Islámico, que era el comienzo de ISIS y que entonces pertenecía a otra organización terrorista, Al-Qaeda. Vemos que mañana se va a trasladar al sur del país, va a estar en la ciudad santa de Najaf, donde se va a reunir con el gran ayatollah Ali Sistani. Va a estar también en este valle de Ur, que es donde estaba Ur de Caldea, o en la bíblica Ur Kasdim, es el nombre de la Biblia. Y ahí va a destacar ese Padre común, que todos somos hermanos. Y posteriormente, el domingo, se va a trasladar al norte del país. Va a estar en Mosul, donde fue declarado este califato islámico. Va a llegar también a Caracas, que es la ciudad cristiana, o al menos donde hay un mayor número de cristianos en esa zona. Y también va a estar y va a realizar una misa multitudinaria, pero con las limitaciones del COVID-19 en la ciudad de Erbil, una ciudad de la zona kurda de Irak, donde fue utilizada como refugio de muchos cristianos que huían de Mosul, que huían de otras zonas de este país. Y entonces ahí él va a poder llevar a cabo un acto relativamente multitudinario, aunque eso sí, en el Vaticano han insistido una y otra vez que se van a intentar respetar al máximo todas las normas de distanciamiento físico, distanciamiento social, que el Papa se va a desplazar principalmente en un vehículo totalmente cerrado, es de suponer que también blindado, como decías tú, también se va a desplazar en helicópteros, en aviones. Todo esto para intentar minimizar riesgos, ya que tenemos, por un lado, el riesgo de la pandemia, pero por otro lado también el riesgo de la violencia. Vemos que tan solo hace un par de días hubo 10 misiles lanzados por milicias contra una base militar donde se encuentran soldados de la coalición encabezada por Estados Unidos. Hace una semana, hace 8 días, la propia Estados Unidos atacó a milicias proiraníes en la zona de Siria contigua con Irak. Entonces vemos que realmente se trata de una zona peligrosa, y vuelvo a decir, en este caso la valentía de Francisco, la necesidad de él de llegar a estar con quienes lo necesitan es realmente admirable. Sí. Román. José, ya llegando al final, en la plataforma de CNN podemos disfrutar todos del podcast Desafíos Globales. De acuerdo a esa mirada tan particular, tan ponderada,
tan informada que tiene José. Digamos que luego de la pandemia, de los efectos en la salud y en la economía, ¿cuál sería el próximo desafío global que tenemos? Sí, no, el que estoy tratando esta semana, que va a salir dentro de unas horas, es precisamente sobre todo el tema de la visita del Papa a Irak. Pienso que es quizás el central que ha ocurrido en esta semana, que está ocurriendo, que vamos a seguir también mañana, pasado, muy de cerca. Realmente esta valentía de Francisco, esta necesidad suya de llegar a una zona que por un lado está el riesgo del conflicto y por otro lado está el riesgo de la pandemia. En su primera visita pastoral en más de 15 meses, todo esto es realmente destacable, admirable, y este va a ser esta semana el tema central de estos desafíos globales, que a partir de ahora será cada semana y centrado sobre todo en cuál sea la noticia más relevante para el mundo y más relevante también del mundo para Latinoamérica. Enhorabuena, Roma. enhorabuena, José. Para terminar ahora sí, ¿dónde está? ¿Qué cielo tan hermoso? ¿Qué vista tan bella? ¿Dónde está José? No, aquí en Jerusalén, y bueno, realmente es una ciudad donde Francisco ya ha podido estar. Veremos si vuelve a regresar también Francisco en el futuro. Es una ciudad con un fuerte significado religioso, pero ahora tenemos al Papa, que ya debe haber sobrevolado esta zona hace unos minutos, dirigiéndose hacia Bagdad en esta primera visita histórica de un papa a estas tierras de Mesopotamia, bíblicas, tierra de Irak ahora. Pues muchísimas Román, gracias. José, feliz fin de semana. Gracias por el tiempo, por la dedicación y siempre por la disposición a conversar con nosotros, con Venezuela. gracias. Un abrazo. Feliz día. José Levi, él es, como saben, corresponsal